Auspicia este programa Banco Provincia. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Siendo las 21:04, comenzamos una nueva edición de esta idea del equipo Bulat llamada El Inversor, versión bolsera. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Mucho para hablar hoy, ¿eh? Mucho para hablar, un día de algunas correcciones en los mercados, sobre todo, bueno, no tan grave si uno tiene en cuenta que estamos orillando los máximos históricos, pero el S&P finalmente 0,14 abajo, el Dow 0,03 abajo, un mercado que fue de mayor a menor, el petróleo 53,36, y lo que digo siempre, que nos tiene que preocupar y seguir de cerca, la tasa a 10 años. Sigue dando señales muy optimistas para los mercados emergentes. Cayó de 2.30, 2.29.8, 2.30 casi, para ser más exacto, con un panorama presentada por la mismísima Reserva Federal, donde van a ser cautos y van a seguir programada con los toques de tasa de interés programado, pero parece que tienen todo bajo control. Esto de que esté bajo control retroalimenta a los mercados emergentes, sin embargo hoy con una pequeña corrección. La verdad es que sí, atentos también, como bien decís, a la tasa de 10 años, porque el S&P tuvo esta suba acompañada de una tasa de interés más alta, después cayó y el S&P, sin embargo, sigue todavía en niveles máximos. Respecto a lo que decía del petróleo, hubo un aumento importante en la demanda de Estados Unidos de petróleo y además hubo un cierre en uno de los campos más importantes de petrolíferos. Esto hace que ante una caída en la oferta y una suba en la demanda proyectada por Estados Unidos, el precio del petróleo esté subiendo y encontró niveles superiores a $53, que desde principios de marzo que no los tocaba, así que bueno, puede estar encaminando un sendero si esto sigue de esta forma superior a estos $53. Por otro lado, el Merval, bueno, cerró también nuevamente con una suba de 0,32, 20.994 puntos, impulsado por Transportadora Gas del Sur, que subió casi 4%, y Edenor, que subió un 3%. La caída más fuerte del panel líder la tuvo Celulosa, con una caída del 2,24%. En el contexto macro, que es otra de las cosas que estaremos tocando hoy, importante decir que volvió a haber una suba de la inflación, de los índices de precios al consumidor, del 2,4% para marzo, según lo que revela el INDEC, superior a los datos estimados por las consultoras privadas, que rondaban alrededor de un 2%. Así que también para seguir de cerca acorde a las metas de inflación, porque esto directamente tiene un impacto con la política monetaria. Y que de hecho hoy tuviste una suba de tasas bastante fuerte al respecto, ¿no? 150 basis subió justamente la tasa de pases, que terminó en 26,25%. Atentos a la semana que viene, que es la licitación de las LEVAX, así que veremos ahí si la tasa se mantiene en un 24 o si sube para contraer un poco la moneda. De todas maneras, en el tema de los pases y de esta tasa de interés, tendría atención, habría que verlo bien, después lo vamos a hablar con el invitado de hoy, porque juega distinto ingresos brutos y los impuestos cuando uno compra esas letras, que con las LEVAC no te pasa, con los pases sí pasa y con las LEVAC no pasa. Por eso ahí yo no la tengo muy clara ahí, pero me lo comentaban el otro día, que la parte impositiva juega un rol importante en la elección, y por eso esa disparidad en las tasas de interés, y por eso se cayó mucho el negocio del pase financiero. Lo vamos a consultar hoy. Antes de cerrar el panorama internacional, déjame agregar una cosa más. Hoy fue interesante, Donald Trump hablaba de que una de las cosas que quería modificar era la regulación de los bancos, que se produjo a partir del 2008, mayores exigencias. Al principio las acciones bancarias tuvieron una reacción, quedaron positivas en el promedio, no gran cosa, apenas positiva, pero amagaba con ser una buena noticia en términos de cotizaciones. Después se fue diluyendo en el tiempo, pero es algo interesante a tener en cuenta. Y creo que la nota de color del día
pasa por una caída fuerte en las cotizaciones de United Airlines, porque hubo un video que se ¿Viste lo que fue ese video? ¿Lo viste? Ah, no, contalo, dale, está buenísimo. Eso iba a El decir. video, bueno, está en el Wall Street Journal, si se quieren meter ahí directamente ya pueden verlo. Es de una persona, bueno, por lo que se ve, asiática, que estaba mal ubicada en su asiento y no quería bajarse. Era un médico. Y bueno, ahí ese dato no lo tenía. Y vienen dos policías y lo sacan a la fuerza. No sé qué le hacen porque el tipo queda como una especie de dormido. Y se lo arrastran por todo el avión y toda la gente, por todo el pasillo del avión para sacarlo finalmente del avión. Y toda la gente filmándolo y gritando y diciendo esto es un horror, esto es un desastre, no puede estar pasando. Y el tipo que primero lanza un grito así medio estremecedor. Así que véanlo porque ahí, bueno, está en Twitter, Claro. los que tengan Twitter pueden fijarse. Y esto tuvo un impacto, es verdad. Sí, una fuerte caída, casi Ujú. te diría 900 palos de pérdida de capitalización bursátil por la caída de las acciones. Y eso tiene que ver porque cuenta la historia, está reflejada en el portal financiero de Yahoo, donde cuenta esta historia de que estaba sobrevendido el vuelo, a este tipo le tocaba bajarse, él era un médico y tenía que llegar sí o sí, y no se quería bajar porque tenía que llegar sí o sí. Como no se quería bajar, lo bajaron a la fuerza, pero quedó muy mal parada la compañía, en ese exacto. caso, según expresaba obviamente el portal. María Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Le damos cabida a los oyentes que para ellos trabajamos? Por supuesto, tenemos Facebook, Instagram y Twitter y nos encuentran en @equipobulat. Tenemos mail, equipo.bulat@gmail.com y nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Sucho, te tiro un último dato, así no me tenés que escuchar mucho tiempo más. Finanzas colocó bonos y letes hoy por 4.260 millones de dólares, con tasas de hasta el 7,625. 2.500 millones de dólares fueron en letras del Tesoro y los otros 1.760 millones fueron en bonos en dólares, que 888 millones fueron al Bonar 2025 y 872 al Bonar 2037. Bueno, las tasas aproximadamente estuvieron por debajo del 3% en lo que son las letes. Exactamente. Así que, bueno, nada, Y todo esto en el marco del pago de la 17 que ya se viene. Tal cual, y los bonos, el de 8 años, más o menos 5,75 te va a dar el precio, y el de 20 años, 762, obviamente va a depender del precio de apertura de mañana, pero por ahí está convalidándose la curva de bonos argentinos. Si uno lo compara con un bono a 10 años en los Estados Unidos, que decía recién, cotizan por niveles de 2.30, la verdad es que estás en uno de los mínimos de riesgo país en mucho tiempo. Se solidificó bastante la curva de riesgo argentino. Sigue siendo, sin embargo, bastante más alta que los países vecinos, ¿no? Que la tasa que tomó Paraguay, la tasa que tomó Bolivia, que están más cerca, muy cerquita al 5, 4.90, 4.80, por ahí, sigue estando por debajo y es uno de los objetivos, obviamente, si mejora la cosa. El tema es que, mientras que Argentina tenga este déficit fiscal, es difícil que logres bajar la tasa. Y el riesgo Bastante. país se ubica en niveles de 435 y Me parece. pico, y una forma de descomponer a lo que van a salir los bonos puede tener que ver con el riesgo de Estados Unidos, que son estos bases que ofrece, sumado al riesgo país que tenga el país que emite, el país emisor, y eso te da aproximadamente una tasa de 600, 700 bases aproximadamente, que es lo que se compone hoy la tasa argentina. Y uno de los puntos, siguiendo con el mismo caso, tiene que ver que creo que también está modificando, te diría, el número de inversores en la Argentina, estos números finitos que se empezaron a conocer de blanqueo. Por ejemplo, de la cantidad de cuentas en el exterior. Estaban declaradas 19.000 cuentas, pasaste a estar declaradas 130 y pico de mil cuentas, o sea, multiplicaste casi por 10 la cantidad de cuentas. Esas cuentas, sin duda, que antes no tributaban, ahora van a tributar, Claro. pero lo cierto es que les va a convenir o les está conviniendo algún bono nacional, porque no van a pagar impuesto a las ganancias, que sí lo pagan teniendo bonos de otros países. Lo hablaremos con nuestros invitados igual esto, ¿no? Dale, eso es uno de los... Claro, si ¿El vamos a hablar primero? con nosotros. Vamos a hablar con Rodolfo Santangelo, gran economista, que con él vamos a tratar de discutir estos temas, ¿no? El número de inflación que decía recién
Santiago, preocupa, y preocupa alguna relación en el Banco Central, porque algunas declaraciones de Sturzenegger él marcaba también, entre otras cosas, que él quiere ocuparse de la inflación y que promete y su trabajo es la inflación, como diciendo no voy a sostener el dólar, como diciendo no me pidan a mí lo del déficit fiscal, marcando una barrera. Creo que va a ser interesante ver desde ese punto de vista macro y lo que hablábamos recién del déficit argentino, hasta qué punto va a poder seguir tomando estas tasas. Y después nos interesó mucho hablar con Santiago Llull, una de las nuevas generaciones que vienen arremetiendo en el mercado de capitales, sobre todo para tratar de entender estas nuevas plataformas, en qué invierten los jóvenes, hacia dónde va una tendencia de inversión, no solo en el tipo de activos, sino en la forma de acercarse a los mercados de capitales. ¿Te seduce, María Paz? Me encanta. Era lo que tenías que decir. Buenísimo, buenísimo. Menos mal. Mirá si se me iba a ver el partido de estudiantes. Dejamos... Sí, pero antes, ¿qué les parece? Si escuchamos un poco a Amy Winehouse en vivo, año 2004, desde el North Sea Jazz Festival. What is about this? Seguimos ahora en el Inversor Bolsero. 17 minutos han pasado de las 9 de la noche y una nota muy esperada tenemos hoy, Claudio, para hablar un poco. Para hablar un poco de la macroeconomía y hablar sobre todo del déficit y todas estas cuestiones que impactan directamente en la tasa de interés que ofrece Argentina y cómo van saliendo estas letes y estas colocaciones de bonos en dólares. Y sobre todo hablar un poquito del dato de inflación y seguir de cerca el dato de la inflación core, ¿no? La núcleo, que es importante y que viene afectada también por lo que ha sido el aumento tarifario. Rodolfo Santangelo está con nosotros, gran economista. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué dicen, amigos? Todo muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos. Al contrario. Rodolfo, ¿cómo interpretamos este dato de inflación de marzo? Sí, sabíamos que iba a dar 2 y pico, sabíamos que después de varios meses, al 1,5, desde agosto hasta enero, venía un trimestre, febrero, marzo, abril, arriba de 2, donde en parte tiene que ver con el aumento de los precios llamados regulados, que son las tarifas, la luz, el gas. El aumento de la tarifa de luz y gas, déjame decirte que se hace ahora porque no se hizo el año pasado. El año pasado fue un año perdido en términos de, sobre todo, de reducción de subsidios. Hay que hacerlo. Se está postergando el del transporte. No me gusta esa decisión, porque eso de querer mirar el índice y no, o sea, querer mirar el termómetro y no mirar la fiebre no conduce a nada. O sea, las tarifas públicas hay que subirlas, porque fue una herencia muy mala recibida de la anterior administración. Ahora, también están subiendo otros precios, están subiendo mucho los alimentos. Bueno, yo creo que esto que muestra que macroeconómicamente es muy difícil bajar la inflación a pura política monetaria sin ninguna ayuda de la política fiscal. Y me parece que encima hoy se reincide en ese error. O sea, la política monetaria sola no puede bajar la inflación, necesita una ayuda del déficit fiscal. Este es un auto como que la política fiscal acelera y la política monetaria frena, entonces el auto corcovea. Y bueno, y abril vamos a tener otro mes alto. Vos no te olvides que matemáticamente, después de que termine abril, que ya vamos a estar casi en el 8% acumulado, para llegar a 17 hay que ir a 1 por mes desde mayo a diciembre. O sea que la meta que se autoimpuso el Banco Central es muy estricta o exigente, sobre todo si se la quiere hacer coincidir con una reactivación económica. Me parece que estamos entrando, y esto yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, en el enorme desafío muy difícil de simultáneamente bajar la inflación y reactivar la economía. Rodolfo, me calmó cuando dijiste al principio era lo que estábamos esperando o no se alejó mucho a lo esperado la inflación, y va atado a la siguiente pregunta. Si esto modifica las expectativas de inflación y esto modifica la parte política desde el punto de vista de las paritarias. Y bueno, las paritarias iban a venir calentitas por 2 motivos. Primero, por la inflación del año pasado, o sea, la ambición de mirar solamente inflación futura y olvidarse de la pasada como si no hubiera pasado nada, era muy difícil de lograr. Febrero, marzo, abril, te lo digo, lo hablamos el 1 de febrero prácticamente. Sabíamos que venían 3 meses del 2. Están siendo un poquito más alto del 2 porque no es solo la luz, no es solo la prepaga, no es solo el colegio, sino que está subiendo la core inflation, que es lo que ustedes mencionaban, la inflación núcleo, la inflación de los alimentos, como la quieras llamar. Creo que hay un sentido macroeconómico en todo esto, ¿no? Primero hay una cuestión histórica. Hay una cuestión histórica, cuando uno estudia historia económica, bajar la inflación nunca fue fácil. O sea, me parece que desde el poder político y desde el Banco Central se creyó que bajar la inflación era fácil. Y no es fácil, es difícil. Claro. Te
te separo un poquito porque siempre lo marcas también. La madre de todas las batallas en este caso es el déficit fiscal y les cuesta mucho, ¿no? Tratar de reducirlo. Es que cuesta porque no, o sea, yo quiero bajar de peso pero sigo comiendo, entonces obvio que no puedo bajar de peso si sigo comiendo, o sea, cuesta porque no se hace el esfuerzo, o sea, bajar el déficit fiscal subiendo gasto y bajando impuestos es imposible. Se está haciendo un esfuerzo este año para bajar subsidios, pero cuando vos mirás los datos del primer bimestre o los del año pasado, suben las jubilaciones, suben los planes sociales, sube la obra pública, suben los gastos en bienes y servicios, salvo los subsidios sube todo. Y suerte que tuvimos ese exitazo, ese golazo de media cancha que es el blanqueo, pero no alcanza con el blanqueo solo. El blanqueo no puede ser sustituto de un programa fiscal. Lo que iba a ser un programa gradual, que era reducir el déficit fiscal en 4 años de 5 puntos del PBI a 0, el déficit primario, se transformó en una inacción, porque el año pasado no se hizo nada. Por eso no acepto de ninguna manera las críticas del anterior ministro de Economía, el presidente del Banco Central, por subir la tasa de interés, porque la responsabilidad de la política monetaria la tiene el déficit fiscal. Claro. O sea, por favor no equivoquemos los términos. Y entonces el agujero fiscal viene muy lento, y cuando vos lo financiás endeudándote, es muy lindo endeudarte, pero tenés que pagar intereses al día siguiente. Sí. Ahora, ¿le atribuís esto de quiero adelgazar y no dejo de comer a la ambición política? Entonces uno diría, bueno, después de las elecciones van a poder gobernar tranquilos si es que consiguen la voluntad popular. Perdóname que te interrumpa. No, lo que va a pasar después de las elecciones no lo sé. Yo creo que puede haber habido una estrategia política, que la estrategia política empezó el año pasado, no es de ahora, fue todo el año pasado y de ahora. Yo creo que sale de un diagnóstico de política económica que a mí no es el que más me gusta, que fue empezar por la liberación del cepo, seguir por una política monetaria restrictiva y dejar la política fiscal para lo último, lo que los economistas llamamos política fiscal expansiva y política monetaria dura. Por eso esto no es gradualismo, porque el gradualismo fue solo en lo fiscal. En materia cambiaria se hizo un shock y en materia monetaria se hizo otro shock. Esto no es gradualismo, esto es una combinación de política macroeconómica, a mi gusto equivocada, y me parece que es lo que el ala política le gusta más, porque cuando haces política fiscal blanda, el gobierno puede gastar, y cuando haces política monetaria dura, el que hace el ajuste es el sector privado. O sea, el ajuste lo hace, el shock lo tiene el sector privado, el shock lo tiene el que sufre el atraso cambiario, y el shock lo sufre el que paga tasas de interés por el crédito muy altas. Por eso acá no es shock o gradualismo, nunca fue shock o gradualismo. Esto es qué combinación de política macroeconómica queremos hacer, y se eligió el shock cambiario de la unificación, el shock monetario de la supertasa de interés y la inacción fiscal. Muy parecido al modelo brasileño, muy parecido al modelo brasileño. Hablando de eso, cuando uno pregunta, no sé, habla con muchos y decimos, dame motivos para estar optimistas, muchos te mencionan Brasil como un motor más importante en el segundo semestre de lo que fue hasta ahora, viendo los últimos números de Brasil. Ahora me corregirás o alentarás eso. Lo segundo es la construcción como mecanismo que arrancó, y obviamente lo tercero, compartíamos recién, el blanqueo. ¿Pueden esas tres cosas, y ahora me las cuestionás o no, dar vuelta a esta sensación que tenemos de actualidad? Sí, el agro, ¿no? El agro también. Eso el agro, más allá de que no sabemos cuál es el efecto de estos problemas climáticos del fin de semana, el agro es primero. Y trigo y maíz venían con cosecha récord, ahora, bueno, verás. Igual el trigo es una anécdota, se juega más en el maíz y en la soja, claro, 130 millones de toneladas, ¿no? Y en el resto de los productos. Pero sí, tenés razón que el trigo fue muy buena cosecha. El agro es lo que tiene que jugar ahora. La construcción es una esperanza porque cayó tanto el año pasado que debería subir. Tiene el problema de que los costos en dólares están muy altos el costo de construcción en dólares. El sector industrial se va a manejar en su heterogeneidad, uno mejor, otro peor. La industria automotriz debería ser la mayor beneficiada por Brasil en un momento donde hoy las ventas de autos suben, pero la producción cae porque estamos exportando poco, pero también porque se está importando mucho. O sea, vos mirá los números del mercado automotriz, casi todo el aumento de ventas locales se lo llevan los autos importados, los autos que vienen de Brasil.
La energía obviamente juega un papel a favor. Deberían venir 2 trimestres mejores, el segundo y el tercero. Con esta combinación de política monetaria tan dura y política fiscal tan blanda, vamos a ver cuánta mejoría significa. Igual yo separo, una cosa es el optimismo de corto plazo, de acá a las elecciones, de que mejor que lo anterior tiene que ser, eso es seguro, casi seguro que viene. Después el empalme de mediano plazo, Dios dirá. ¿Qué pasa después de las elecciones, 2018, 2019? No lo sabemos. Y uno de los puntos, y ya te liberamos, sabes que a mí me encanta seguir el idioma de los precios, los mercados. Y los mercados los veo bastante más optimistas que lo que uno lee de la realidad. Y siempre pongo como ejemplo un bono a 10 años en pesos en Argentina, te está rindiendo 14% anual, como que el mercado cree realmente en las variables económicas. Yo acabo de hacer una presentación que la llamé el optimismo de los mercados financieros o de los inversores financieros internacionales versus el pesimismo del sector productivo local. Yo creo que de mediano plazo, no sé si los títulos en pesos, porque los títulos en pesos es una cosa más rara, pero los títulos en dólares, obviamente, los mercados financieros están muy bien, el financiamiento de Argentina está muy bien, el nivel de deuda se lo considera todavía razonable, la preocupación obviamente es la dinámica. Me parece que obviamente el inversor que está en Nueva York está más tranquilo que el ciudadano que vive acá, que está sufriendo la recesión o la demora en caer la inflación. No es una contradicción, ¿eh? No, también a Brasil 2011-2012 le pasaba exactamente lo mismo. Tal cual. Yo una vez hablaba, de las incertidumbres políticas que nosotros tenemos acá y alguien me decía, sí, vos crees que con bonos americanos y Donald Trump estoy más cómodo, o con Brasil estoy más cómodo con la poca popularidad de Temer, o con Chile estoy más cómodo, que Bachelet tiene la menor popularidad, no sé, en los últimos 30 años de un presidente. Con Chile sí está más cómodo, porque tiene 25 años de estabilidad macroeconómica, lo que pasa es que los rendimientos son mucho menores. Del cuestionamiento político, digo, ¿no? Está bien, pero el cuestionamiento político, cuando vos vas a ver lo que se discute, en el cuestionamiento político, vos vas a ver lo que se discute en Chile de política económica, es la 19ª derivada respecto a nosotros. O sea, los debates que tienen en Chile, acá serían considerados la ultraortodoxia liberal no sé cuánto. Nosotros estamos a años luz de todo eso. Rodolfo, ¿vamos a tener niveles similares de endeudamiento a lo que fue el 2016? ¿Se estima? Y sí, porque el origen del endeudamiento es el déficit fiscal y la necesidad de esterilizar, porque cuando el gobierno se endeuda, pero el sector público necesita pesos, entonces trae dólares y le vende los dólares, entonces los compra el Banco Central y como después emite, entonces lo tiene que esterilizar, entonces, dicho de manera rápida, como que se endeuda 2 veces, el gobierno se endeuda Caputo cuando va a buscar los dólares afuera y se endeuda la LEVAC del Banco Central. Obvio que quedan las reservas de contrapartida, así que no es un doble endeudamiento, el endeudamiento es el déficit, pero sí los números son 40.000 millones, 30 y pico de mil millones de dólares en el año, de lo cual ya prácticamente se ha cubierto la mitad. Si me permitís separar la plata, es como que todos los pagos de la deuda en dólares ya están cubiertos y ahora a partir de hoy se empieza a financiar el agujero en pesos que no cubre la emisión monetaria. Claro. ¿Y eso es un ancla para el dólar? Eso es el origen del atraso cambiario. O sea, el tipo de cambio hoy está muy bajo, por eso todos tus amigos están yendo de vacaciones al exterior, porque es más barato ir afuera que adentro. El origen del atraso cambiario es la venta de dólares del gobierno. O sea, yo en el mercado libre y único de cambio flotante, del cual soy el primero en defenderlo, yo quiero un mercado de cambio único, libre y flotante, pero me gustaría saber cuál es el tipo de cambio de equilibrio cuando el gobierno no vende dólares. Rodolfo Santangelo, un placer tenerte Bueno, aquí. Muchachos, sé que me están llamando para su programa de tele, pues tenemos que coordinar bien la agenda. Yo tengo muchas ganas de ir, pero tenemos que encontrar bien los horarios. Es a pedido no es por nosotros, todos los televidentes y los oyentes te piden qué vamos a hacer. Tenemos que conciliar los horarios. Dale, Rodolfo, dale, que queremos que estés. Un honor. Bueno, les mando un abrazo a los dos. Abrazo grande. Chao. Quédense escuchando El Inversor Bolsero por FM Millennium. Y un poco de música brasileña nunca está de más. Stan Getz y João Gilberto. Jigger from Ipanema. De graça, ela menina que vem que passa num doce. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero.
seguimos, quedan más de 20 minutos de El Inversor Bolsero, una gran nota que tuvimos con Rodolfo Santangelo y ahora continuamos para hablar un poquito más de mercado. Y hablando de mercado, tengo que agradecerte, Sucho, la participación que me has dado el otro día en esta gran entrevista a Nick Leeson. Sí, se nos ocurrió un grupo de gente con el Rofex, la revista Bank, con la Bolsa, con el Merval, en este caso, sponsorear la venida de Nick Leeson. No como No sé si todo el mundo la conoce. Claro, no como personaje, porque esa es la persona el trader que a los 25 años, de los 25 a los 28, vivió su gran fama, porque era el trader de la mesa de la Baring Brothers de futuros en Singapur, y terminó quebrando, hizo un quebranto tan grande que terminó quebrando el banco. Lo terminó comprando ING, el banco holandés, por 1 libra. En ese caso, obviamente, el personaje es muy controvertido. Lo que él dice es que, bueno, yo pagué la culpa, estuve 6 años y medio preso, el único, de ahí que terminó preso, porque los reguladores que no lo vieron o me dejaron pasar, los auditores que me dejaron pasar, las autoridades del banco, que algo raro había, si yo era el que más ganaba o lo que fuera, la dejaron pasar, bueno, fui yo solo preso. Claro. Y también hubo no digo cómplices responsables, pero sí, responsables en alguna medida, porque si vos tenés... Nadie lo controlaba, él decía un poco eso. Y cuando ganás, todos quieren compartir la ganancia, y después cuando perdés te dejan... Bueno, el tipo obviamente delinquió, pagó la culpa, y ahí entonces, como no le queríamos dar la última palabra, hicimos como un evento, se hizo en la Universidad del SEMA, que agradecemos mucho que nos prestaron las instalaciones, para hacerlo como un caso de estudio. Habló el presidente de la Comisión Nacional de Valores primero, tratando de ver... atajó, Sí, muy bien, no, pero diciendo bien, lo serio que era esto, que era para estudiar, para ver, para que no era para festejar, pero sí era para no taparlo, al contrario, uno tiene que aprender de las cosas malas también. Después hicimos un panel entre los presidentes de las bolsas, habló él, hizo un reportaje de Diana Mondino y Goyo Roseló, y después una conclusión final de amigos o de traders de qué aprendimos de esta historia para que no vuelva a repetirse. Pero lo interesante es que marcaba una época y una forma de cuando vos exagerás el trading y endiosás al que va ganando. Yo tengo una experiencia que aprendí mucho de ella hace un tiempo. Uno de mis mejores amigos, lo sigue siendo por suerte, que entró a trabajar en la mesa de una compañía de seguros. Éramos muy jóvenes. Y el primer día de trading él había ganado un montón de plata. Pero un montón de plata. Entonces va a los jefes y dice, bueno, hoy estuve, compré, vendí, qué sé yo, y gané tanto. Y lo echaron al otro día. Pues si vos ganaste eso es que asumiste riesgos que la compañía no está dispuesta a asumir. Entonces, cuando alguien gana, todo el mundo, qué bueno que sos, qué genio, qué bárbaro, tomaste bonus, etcétera, pero para ganar tuviste que asumir un... Y eso es una enseñanza que él también marcaba en algún punto, y terminé preso yo, decía el tipo. Pero el auditor cobró un bonus y sabía, no se le podía haber pasado, y si se le pasó es medio complicado. El mismo regulador, pasó en muchos casos, ¿no? Con los reguladores. Marcos Ayerra también comentaba y decía, bueno, hoy es algo que esto no puede pasar, no debería poder pasar porque está un poquito más controlado el mercado. Este tipo de casos, dijo. Este tipo de casos, exacto. Pero después dijo, va a haber otros, porque en el fondo, bueno, somos humanos en este caso. Tratando de ver qué puede pasar y qué no, también hay cosas operativas nuevas, cosas que van cambiando en el tiempo. Hoy hay muchos robotitos operando en el mercado. Lo que puede pasar, bien como decía Marcos. Los algoritmos traders ocupan el 75% de los mercados desarrollados, y ahí no hay un humano que piensa o sí programa la máquina, pero en el fondo cambian las modalidades de operar. Y como queríamos consultar a alguien más moderno, que esté en los mercados y que entienda toda esta filosofía nueva, como lo presentaba yo al principio, no solo de operadores nuevos, sino de formas de operar nuevas. Así que estamos en contacto con uno de los directores de Futuro Bursátil, Santiago Llull. Santiago, qué placer saludarte aquí en el equipo Bulat. Claudio, Santi, un placer. Escuchaba muy atentamente las cosas que decías con respecto a lo que no debe pasar. Y sabés que tu programa es Inversor Bolsero. El primero que tiene que controlar la inversión, a la luz de algunas cosas que están pasando, es el inversor. A través de la tecnología y de los nuevos métodos. Antes, recordemos que antes vos recibías un papel que te emitía la caja de valores. Y que si te mudabas no sabías y no tenías conocimiento de cuál era tu posición. Hoy es todo tecnológico. Hoy no podría pasar un montón de cosas, Claudio, que sí van a pasar. Pero bueno, al margen de esta situación puntual, creo que toda la tecnología está en pos de la juventud. Hace unos
8 años o 10 años, muchas compañías nos dedicamos a captar a los jóvenes. Que hoy tener un joven entre tus filas generaría... Es un Perdón que te interrumpa acá, pero quiero ver Sí. si sigo mirando el partido de Estudiantes. ¿A qué llama joven? No, por supuesto que vos sos un incentivador de jóvenes. A mí me encantaría poder decirle a cada inversor de la Argentina la palmada en el pecho y dale, salí a jugar vos solo, con tus herramientas, estudiando, con las herramientas tecnológicas que hoy te permiten a vos controlar tu inversión, ¿sí? Hablamos de aplicaciones celulares, hablamos de páginas web. De hecho, de hecho tienen una, perdón, Santiago, la interrupción. Claro, exacto. Nosotros tenemos una página tecnológica, una página que está... Esto es simple. Piensen ustedes, súbanse al subte y fíjense cuántas personas tienen el celular en la mano. Si alguna no lo tiene es porque se lo robaron hace 2 minutos. Claro, tal cual. Todas las personas usan un celular. ¿Y sabes qué pasa, Santi? Cuando vos salís de la facultad, seguramente no sos un inversor calificado. No, Una para persona nada. de 30 años, millonaria, es Batman, heredó, es Bruno Díaz. Nadie puede a los 30 años ser millonario. Totalmente. Salvo que desarrolles, que seas un desarrollador tecnológico, que hagas algo que modifique la humanidad. Si no, no podés. Es muy difícil. Entonces, lo que yo y nosotros desde las sociedades de bolsa hacemos es, y creo que ustedes también, y no me canso de decirlo, que uno de los precursores, ya sabemos quién fue, de meterle la economía a la gente en la cabeza. Y esto hizo que mucha gente se interiorizara en no solamente el plazo fijo. Creo que, Claudio, lo estamos viendo con un mercado de valores, con un Merval en 21.000 puntos, con una tendencia alcista, con cierta cautela, pero con una tendencia alcista, nos da un track record para que la gente también se pueda empezar a entusiasmar. Totalmente. Y si no lo hacemos ahora, que las olas son grandes, ¿qué vamos a esperar? ¿Vos decís que la gente se entusiasma con estos 21.000 puntos o que dicen, no, ya de esto hay que salir porque este pico no se está viendo? No sé si se entusiasma, Santi, para comprar, sí se entusiasma para escuchar. Bien. Sí, hay alguien que invierte en bolsa y me dijo que ganó el 30% en 4 meses. ¿Es imposible? No, no es imposible. Digo, el boca a boca hoy por hoy y el poder controlar tus inversiones a través de un teléfono pluraliza el mercado de capitales, donde antes había un voceo, donde antes el que sabía, el que recibía el informe de la bolsa o el que podía contratar un servicio, hoy la información es plural. Claro, totalmente. Y para todos. Te hablo con esto, foros, te hablo con esto, páginas de Facebook, te hablo con esto, páginas de Twitter. Nosotros somos dinámicos en Twitter porque creemos que mientras más información tenga la gente, mejor va a ser. Y más transparente se hace el mercado. Qué bueno, me sumo, porque yo aprendí mucho. En Twitter. En Twitter seguro. Y en los foros también. Si bien a veces somos destinatarios de muchos insultos, pero en el fondo qué bueno es, porque en realidad es informarse con pares. Decía, yo lo aprendí mucho de un compañero tuyo de trabajo, Adrián Pérez, que siempre decía, lo que hacen los foros es que vos te informes con gente que está en la misma que vos y discutas y veas. A veces hablar atrás de un nick te da impunidad y se elevan los tonos, pero en el fondo, si uno sabe matizar eso, también está informándose y nutriéndose con gente que está pasando lo mismo que uno. Claro, y además pensá que la tecnología, los foros, los grupos, te permiten hoy, si querés, armar una ojiva nuclear. ¿Por qué? Porque tenés un tutorial, que paso a paso lo vas haciendo. ¿Cuál es el tutorial bursátil que yo quiero que la gente estudie en el Instituto Argentino? ¿Y por qué quiero que estudie? Porque hay una salida laboral nueva, que es creada por la Comisión Nacional de Valores, un productor, que no es ni más ni menos que un idóneo, ojo, no es cualquier persona, es un idóneo en la materia, que puede fomentar el mercado de capitales argentino. Y Santi, contra eso tener una prestación. ¿Sí? No perfecto. es menor lo que se creó. Te cambio y enseñanos, no sé, local o de afuera, ¿qué plataformas o qué sitios no pueden faltar en la mirada de un inversor? Tenés que tener Bolsar, claramente. Tenés que tener una
un ALIC o agente de liquidación que tenga una página web, porque eso te va a permitir que todos tus movimientos registrados durante el día, vos antes de acostarte te puedas pegar una chequeada. ¿Sí? No podés tener, hoy operar sin una página, estás expuesto a no llevar el control. Yo siempre me acuerdo una anécdota que me dijeron de un tipo que le dijeron de sembrar, un pool de siembra. Lo llevaron a sembrar 40 hectáreas, 40 por 40, pero le sembraban el perímetro nada más. ¿Sí? Entonces el tipo iba, controlaba y veía solamente un perímetro. El rinde, por supuesto, de eso fue muy poco. Tenés que saber de lo que hablamos y tenés que tener herramientas para poder controlarlo. Santiago, sí. Te quería preguntar, hoy en mercado, acá, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes? A mí me gustan mucho las acciones que son del panel general. Me parece que hay muchas perlitas escondidas. Yo puntualmente creo que Caputo, sin recomendar, sí digo, las acciones que se han comportado con un movimiento predecible, llamémoslo predecible, y con esa palabra me parece que está bueno. Es decir, dentro del sentido común, Caputo podría haber sido, a partir de la obra pública, una compañía beneficiada. Claro. Por ende podría haber invertido. Sí, seguro. Ferrum es una compañía beneficiada en función de la nueva reactivación de las viviendas. Grimoldi, y cada uno de los rubros son los que se van fortaleciendo en cada una de las medidas que toma el gobierno. Recién venía en la autopista y decía, ¿cómo puedo hacer, Santi, para evitar el tránsito? ¿Cómo hacías antes? Tenías una guía Filcar, mandabas una señal de humo. Hoy tenés algo que se llama Waze. Waze, sí. Eso es lo que vos tenés en los mercados locales hoy. Auspicia este programa Google Maps. Predicción, Claudito. Poder anticiparte a los mercados. ¿Cómo te anticipás? Con la información. Obviamente, siempre sabemos que hay una etapa donde se entra a una acción, que es el dinero inteligente, y otra es el dinero de los tontos, cuando entras a una cresta de la ola que viene decreciendo. ¿Sí? Creo que hoy el inversor tiene muchas herramientas. Lo que te decía, lo primero para mí es capacitarte. Instituto Argentino de Mercado de Capitales, Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fomentemos un mercado de capitales con inversores con conocimiento. No quiero invitar a la gente a jugar como comúnmente se cree al póker para pelarlo, porque vos te das cuenta que mucha gente piensa eso. Hay que sacar ese pensamiento urgente, ¿no? Sí, Santi, yo puedo estar horas con un cliente, no tengo problema, porque es vocación, porque quiero difundir el mercado de capitales, porque me interesa difundir el mercado de capitales a través de los jóvenes. ¿Y por dónde vas a operar, Santi? ¿Vos vas a operar por una plataforma o vos vas a operar como operaba la gente grande, llamando por teléfono diciendo, vas a tomar un cafecito y me comentás qué acciones? Voy al recinto. No, te estoy cargando. Obviamente que sí. Entonces, tenemos que cambiar. Y yo creo que hay una dirigencia y hay una nueva posibilidad. Llamémoslo un sol naciente que se llama BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Es una nueva reestructuración del mercado con dirigentes con mucha potencia, con un cambio en la mentalidad y con un cambio generacional importante. Es necesario cambiar. Es necesario cambiar. Porque te lo pongo sujeto a la discusión. ¿Cuántas de las compañías que hoy no tienen las herramientas necesarias para que el inversor joven pueda invertir, van a invertir con ellos? Santi, por último, cerrando la nota, contame en tu tendencia de inversores jóvenes, ¿qué estás viendo? ¿En qué están invirtiendo? Los inversores jóvenes arman carteras. Lo que yo llamo antes, armaban o entraban en fondos comunes de inversión, que para mí es el auto con caja automática. Ahora, si a vos te gusta manejar y te gusta hacer los cambios, hacelo. Arman carteras los inversores y no son inversores estáticos. El joven tiene inquietudes y es dinámico. Si lo matás con las comisiones, no puede operar. Vos no podés poner contra las cuerdas un inversor, sobre todo joven, cobrándole comisiones altas, porque no tiene posibilidad de movimiento.
Mientras más dinámicas se hacen las carteras, más dinamismo tiene el mercado, más liquidez tiene el mercado y más liquidez tienen los papeles. Santiago Llull, un placer tenerte aquí en el Inversor Bolsero. Un gusto, chicos, y nada, cuando necesiten estoy a sus órdenes. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en el Inversor Bolsero. Tramo final del Inversor hoy. Un lindo reporte que estaba leyendo de la gente de DNI, Marcelo Elizondo, para ser más exacto, cómo se está primarizando, sería la definición, las exportaciones argentinas. El colateral de este tipo de cambio mucho más atrasado hace que lo que esté subiendo de nuestras exportaciones sean precisamente lo que no tiene mucha elaboración propia, sean las materias primas. Entonces, hoy lo hablábamos con Santangelo finalmente. Lo que subió, los cereales, el biodiesel, las frutas, la pesca, que están del lado positivo en las exportaciones, y cayeron las automotrices, oleaginosos, el oro, el petroquímico, siderúrgico, farmacéutico. Cómo fueron cayendo en el nivel de nuestras exportaciones todos los que tiene que ver con más producción local. Es el colateral de un tipo de cambio que en el fondo, con además de este tipo de cambio y el déficit fiscal, hace que a la Argentina le sea difícil competir. Pero también hay que aclarar, como bien decía Rodolfo, que es un momento que festejamos, que es el libre mercado. Esto surge en el libre juego, la oferta y la demanda. No es que es artificial este tipo de cambio. Salvo que se podría separar que cuando una provincia o un país se endeuda, esos dólares sí los pueda comprar el central, porque en el fondo es libre de cambio, pero lo estás influenciando por el financiamiento del déficit. Mariano, qué placer saludarte. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Te vamos a hacer la pregunta que te hacemos todos los martes. Sí, ¿Por qué nos tenemos que quedar aquí contigo? Antes de eso, agradecer la cerveza que prometió. Y ustedes ponen la pizza, chicos. Eso si yo no no. pongo la cerveza, sería muy Eso hay que agradecer a cocodrilo. Nicolazza. Nosotros le agradecemos a Nicolás y a tu bolsillo. Excelente. La cerveza la compraste con tu bolsillo. ¿Cómo están? Les voy a contar en el comienzo del programa la cantidad de millones de pesos que recibe Santa Cruz, una provincia totalmente inviable donde el 50% de los habitantes son empleados públicos, y o detalles gobernada por el kirchnerismo. Hace poco recibió un ATN en Santa Cruz, un adelanto de transferencia de Nación, también por déficit que tenía. No sabés que la cubrir cifra urgentemente. de la coparticipación de lo que vienen recibiendo en los últimos meses del año 2016. Impresionante. ¿Qué le pide a cambio el gobierno? Te lo voy a contar en un ratitito.
reformas de fondo y algo político que puede llegar a cambiar los destinos políticos de la provincia, ¿no? Gobernada por el mismo partido hace más de 30 años. Después voy a hablar con Juan Pablo Gallego, el abogado querellante de la causa Gracia, abogado del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño. ¿A quién se le ocurre que en una semana, donde matan a una chica en Entre Ríos, donde descubrimos que un juez liberó al asesino que tenía 2 casos de violación, 2 condenas por violación, bajarle 2 años al padre Graci? Dije exactamente lo mismo, lo puse en un tuit. Lo vi. Dije, qué oportuno. O no leen los diarios los jueces, o realmente son opas, o bueno, vamos a estar hablando de eso. Y también vamos a hablar de democracia sindical. El SOMU, el polémico sindicato manejado, ¿se acuerdan?, por Caballo Suárez, el preferido de Cristina, va a ser el primer ejemplo de democracia sindical. El que estuvo intervenido ahora. Por Gladys González y ahora por otro interventor, que se llama, voy a hablar con él, con Alfredo Bertonasco. Nos convenciste, te vamos a quedar escuchando. ¿Sí? Pero ¿Es interesante? Una horita. Muy interesante, como siempre. Nosotros también vamos a hacer agradecimiento, ya decíamos a Nicolasa, ¿sí? a todos los que nos ayudan en este programa. Y te vamos a dejar una frase. En este programa que es económico, pretende ser económico, a vos que te gusta un poquito más la política. Yo digo, a los que les gusta economía, sobre todo los más jóvenes, como Biblia, tienen que tener un libro que se llama La Rebelión del Atlas. ¿Del Atlas? Tenerlo. Ajá. Tenerlo. Ayn Rand. Ajá. Es para tenerlo. Es una visión interesante de la economía escrita hace mucho. Una de las frases: el poder económico se ejerce a través de lo positivo, porque finalmente le ofrece a los hombres una recompensa, un incentivo, un pago, un valor. En cambio, el poder político se ejerce a través de lo negativo, por la amenaza, el castigo, el daño, el cancelamiento, la destrucción. Las herramientas del hombre de negocios son los valores. La del burócrata es el miedo. Muy anarquista. Es anarquista, ella es terriblemente anarquista. Por eso, dentro del manual para aprender, ese libro es de cabecera. También El Capital de Marx es interesante leerlo, pero el punto de leer este libro, sobre todo los más jóvenes, es anarquista, obviamente. ¿Qué recomienda el libro, Sucho? ¿Qué me perdí yo en todos estos años? En la faceta. Yo no conocía. ¿Sí? Sí. Mirá vos, no otra cosa no que la son tenías. libros de finanzas y economía, pero... Mirá qué bien. Hay uno que se llama Manipulación de Akerlof. Buenísimo. Mirá vos, ¿eh? Gran paper de Akerlof. Es el marido de Janet Yellen, ¿sabes? No sabía. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sabes los diálogos que deben tener entre ellos dos? La presidenta de la Reserva Federal y Akerlof fue premio Nobel de Economía. Por el paper de Lemons. Claro, Debe estar hablando de plata todo el día. No sé, ¿quién te dice? Quizás están hablando de la libertad de la democracia de los sindicatos. No sé, no vas a ver de qué están hablando. Santi y Sucho, último aviso parroquial. Mañana El Inversor, 22 horas por Canal Metro, que es el 8 de Cablevisión, con la conducción, por supuesto, de Santiago y de Claudio. Va a haber 2 invitados muy especiales: Alejo Nitti, emprendedor, creador de Toms Shoes, y Luciana Resnick, una CEO de 27 años. Interesante. Muy interesante. ¿no? Lo de Toms es buenísimo. Es buenísimo. Genio. Ahí podés conseguir novia ahí, Santi. Mañana 22 horas es la cita. Canal Metro. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Auspició Banco Provincia.